Sí, claro, te escucho. Preséntate, de qué país eres y puedes Eh, dar lo que Dios te dio. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Pues me presento, mi nombre es Dylan Rojas, tengo 19 años de edad, eh, soy de Colombia, vine aquí a República Dominicana específicamente a prepararme en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios para ser ministro. eh, en realidad me siento un poco agradecido con Dios por las oportunidades y por las bendiciones que Él me ha dado. Y he podido ver su gracia a través de eso. Por eso, pues bueno, ya contándoles un poquito sobre mí, vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo le prometo que no seré tan extenso. Daré solamente lo esencial y lo que Dios puso en mi corazón. Así que podemos entrar. El tema de hoy es el poder de la gratitud. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el poder de la gratitud? Para poder entender este tema, quiero hacer unas preguntas, como si alguna vez te has preguntado cuál ha sido el agradecimiento más grande que has dado, o la circunstancia que has pasado que te ha hecho agradecer. En el transcurso de nuestros días, damos las gracias a Dios por la vida, por el alimento, por la ropa, por la casa que vivimos, pero ¿te has preguntado qué causa la gratitud en nuestras vidas? Este tema de esta enseñanza, el poder de la gratitud, es muy importante para nuestras vidas. Por eso quiero desenglosar estas palabras, el poder y la gratitud, que son tan importantes. El significado de poder es designar la capacidad o la potestad para hacer algo. Así que el sinónimo de esta palabra podemos determinarla como dominio, tener la capacidad de ejercer algo. Ahora bien, la gratitud es un sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, el cual expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de la palabra o un gesto, pero vemos que es más allá, porque la Biblia nos enseña mucho más que la gratitud. Entonces, ya teniendo esta introducción clara de lo que significa el poder y lo que significa la gratitud, vamos a ver lo que dice la palabra de la gratitud. Vamos a ir a Lucas 17:11, que yo sé que es un texto donde mucha gente lo ha leído. Y si no lo ha leído, da una enseñanza muy clara de lo que significa ser agradecido. Lucas 17:11, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Oiga bien, hermano, mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sido sano, regresó donde estaba Jesús. Cuando gritó de alabanzas a Dios, se postró rostro en tierra ante Jesús y le dijo las gracias. Este hombre, ponga la atención hermano, aquí especifica que este hombre era samaritano. Jesús respondió,
10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle las gracias a Dios, sino solamente este extranjero. Entonces Jesús le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Y aquí quiero dar énfasis a una pregunta que nos va a abrir este contexto. ¿Por qué la gratitud nos conecta al corazón de Dios? Bueno, es el primer punto que podemos tocar, es que nos permite reconocer que somos pecadores. ¿Por qué la gratitud nos conecta al corazón de Dios? Porque nos permite reconocer que somos pecadores. Jesús se encontraba entre la frontera de Samaria y Galilea, en el cual, lo dice la historia, 10 leprosos le gritaron llamando su atención. Oiga bien, los leprosos llamaron su atención. En el capítulo vemos que específicamente había un samaritano en medio de ellos que también era leproso. Esto llevaba a que aún así todos eran vulnerables ante la lepra. O sea que ante la enfermedad todos eran los mismos, no había la diferencia si era pobre, rico, extranjero, todos eran iguales ante la enfermedad. Y si lo comparamos con este tiempo que estamos viviendo, vamos a ponerlo así, el COVID, al COVID le da a una persona que sea pobre, a una persona que sea rica, que sea de bajos recursos, que sea extranjero, a todo mundo. Somos vulnerables ante la enfermedad. Mas sin embargo, los leprosos llamaron la atención de Jesús, gritándole, Maestro, ten compasión de nosotros. También podemos ver que en esa época había un distanciamiento social. Los leprosos eran rechazados. Había un distanciamiento, pero Jesús tuvo compasión de ellos. El pecado, lepra, nos aleja de Dios por la misma vergüenza que causa. En ese tiempo la lepra era algo vergonzoso. La lepra tocaba estar distanciado de las personas porque eso era algo inmundo. Pero así es el pecado. El pecado nos aleja, como lo hacía la lepra en ese entonces. Nos aleja de Dios de la misma vergüenza que cambia y que causa. Pero dice en Mateo 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es muy difícil acercarnos a Dios, hermanos, cuando no hay agradecimiento. Jesús mismo lo dijo, que Él viene por pecadores, pero pecadores que lo reconocen, que se acercan, que son agradecidos. Porque muchas veces todos podemos ser bendecidos, pero no todos podemos ser agradecidos. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. De los 10 leprosos, uno de ellos reconoció y fue agradecido. A uno solamente le nació el ser agradecido. La gratitud nos enseña a ser y a reconocer que somos pecadores. Pero de los 10 leprosos que habían, solamente uno le reconoció y fue agradecido, y a uno solamente le nació. Ahora bien, el segundo punto que quiero destacar es la gratitud nos permite recibir las bendiciones de Dios. Y quiero destacar algo muy importante en este texto, y fue la mirada de Jesús. Cuando dice que Jesús tuvo una mirada de compasión, de misericordia. En el versículo 14 podemos ver que Jesús los miró y les dijo que se fueran a presentar ante los sacerdotes. Y si vemos
el contexto del por qué se tienen que presentar ante los sacerdotes. En Levítico capítulo 13 y al 14 podemos ver que los que eran sanos de la lepra tenían que ir a mostrarse ante el sacerdote para que hubiera un proceso de purificación y ofrenda a Dios. Pero, sin embargo, la mirada que tuvo Jesús con ellos fue de misericordia y de compasión. Y no solamente en este texto dice acerca de la mirada de Jesús. La mirada de Jesús en otros contextos dice que cuando Jesús miró a las ovejas que no tenían pastor, cuando las vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, eso lo dice en Marcos 6:34. La mirada de Jesús significa mucho. No siempre tienes que ser tocado, sino que tan solo con una mirada de Jesús todo en tu vida puede cambiar. No solamente tocarlo. ¿Cuántas veces Él te ha mirado? Pero recuerda que todos pueden ser bendecidos, mas muy pocos los agradecidos. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Dice en Juan 15:3. O sea que es una mirada de compasión, una palabra de misericordia, de amor. Porque aún así Jesús sabía que eran pecadores, pero Él estaba probando si realmente ellos iban a ser agradecidos, si iban a reconocer. Porque aunque la ley era que tocaba irse a presentar ante los sacerdotes, Jesús estaba poniendo a prueba realmente su fe, en quién estaban creyendo. Aunque todos creyeron, pero solamente uno lo reconoció. La mirada y las palabras de Jesús son suficientes para sanarnos o bendecirnos. Y este tercer punto, el por qué la gratitud nos ayuda a ser humildes. La gratitud nos enseña y nos ayuda a ser humildes. Y analizaremos en el versículo 15 de este mismo pasaje de Lucas 17:11 de los leprosos. Dice que cuando los 10 leprosos iban a donde el sacerdote, fueron sanos. La Biblia especifica que fueron sanos. Pero que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús exaltándolo. Cayó a tierra y se postró ante Jesús y le agradeció por su sanidad. Y especifica literalmente que este hombre era samaritano. ¿Por qué el capítulo recalca que la persona que regresó era samaritana o extranjera? Tal vez es para entender un poco que en el propósito o en el plan de Dios caben todos. Todo aquel que venga con un corazón agradecido es bienvenido en el corazón de Dios. Ya podemos ver que Lucas destaca cómo las mujeres, niños pobres, ve la gracia de Dios, por decirlo así. Jesús muestra su gracia ante los más vulnerables. También especifica que este hecho pasó entre la frontera entre Samaria y Galilea. Lucas señala la gracia de Dios que es para con todos, pero no todos aceptan con gratitud. Oiga bien, la gracia de Dios es para con todos,
pero no todos la aceptan con gratitud. Hay que ser gratos. Ahora bien, vamos a ver la actitud del leproso cuando volvió ante Jesús. Dice que volvió glorificando a Dios. Eso significa que dio un acto de testimonio, un acto de que realmente fue sano, un acto en el cual la gente vio su sanidad, que realmente ocurrió un milagro en su vida y que después de que volvió glorificando a Jesús, cayó a tierra y se postró. El significado de postrar es un acto de adoración. O sea, rindió lo que tenía, se postró, se arrodilló, un acto de reverencia, de adoración y de gratitud. Pero al final de este texto dice, las palabras de Jesús fueron, levántate, como acto de dignidad, como si tuviera la frente en alto. Y también le dice, tu fe te ha salvado. Salvo de la desgracia, salvo de la vergüenza que tenía. Ahora bien, ya podemos ver cómo estos leprosos pudieron ver la sanidad de Dios. Muchos pueden ser salvos, muchos pueden son sanos, muchos pueden obtener el milagro. Pero mi pregunta es, ¿realmente estamos siendo agradecidos por esa sanidad que Él me dio? Ahora sí entiendo más cuando el científico físico Albert Einstein dijo, el hombre es grande solamente cuando está de rodillas. Conectarnos con el corazón de Dios traerá liberación para nuestras vidas. Este es el verdadero significado de la gratitud. La gratitud nos abre puertas. De pronto estamos pasando una situación y tal vez agradeces a la situación porque esa situación te hizo más fuerte. Pero no le damos las gracias al que puso la situación para yo volverme más fuerte. Hay una gran diferencia entre agradecerle a la prueba o a la situación y agradecerle a quien puso la prueba. No hay casualidades en este camino, solamente es propósito. ¿Realmente estás siendo agradecido con lo que tienes? ¿Realmente estás siendo agradecido en tu manera de pensar? Tal vez en forma de actuar, la forma en la que ves las cosas. De pronto dices, mi economía en mi casa está muy mal, no sé qué hacer, pero estás siendo agradecido con lo poco que tienes. Tal vez esto le quería también enseñar Jesús a los leprosos y solamente uno lo reconoció, que con una palabra iba a cambiar su vida y la cambió totalmente, porque tomó un acto de testimonio, el leproso que se devolvió a darle las gracias y también tomó un acto de reverencia y de adoración, se postró, dice. Por eso, mi hermano, ya para concluir, mi pregunta en esta mañana es, ¿estamos siendo agradecidos con lo que tenemos? O tal vez estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o por lo que ha hecho en tiempos pasados.
porque muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso no podemos entender el por qué estamos viviendo el ahora, este presente. Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Quiero elevar una oración por usted que me está escuchando, que me está viendo. Que sea Dios tratando en su vida y que Él pueda hacerlo entender que sin la gratitud no somos nada. Muchos pueden ser sanados, muchos pueden ser bendecidos, pero muy pocos los agradecidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, fiel y eficaz. Padre, no sé la situación que esté pasando allí, mi querido hermano que me está viendo, que también dispuso su corazón y sabía que en esta mañana iba a recibir una palabra. Yo te pido, Señor Dios, que así como el leproso se devolvió a darte las gracias, Señor Dios, nosotros podamos reconocer también que tú eres el dueño de todo, que tú giras alrededor de todas las cosas que tenemos, que tú eres el centro de nuestras vidas. Padre, yo te pido que interrumpas lo que está haciendo estorbo en nuestras vidas, Señor Dios. Lo que está quitando, Señor Dios, tu centro, Señor Dios. Padre, que tú seas, Señor Dios, el centro de todo lo que nos rodea, Padre. Señor Dios, mira las circunstancias que estén pasando mis hermanos. Yo te pido que esta situación que esté pasando, Señor Dios, que tú los bendigas, que puedan ver tu mano poderosa obrar a través de esta situación, Señor. Padre, solamente en ti nos encomendamos, Señor Dios, y que podamos ser salvos por medio de tu palabra, Señor. Que podamos entender, Padre, que sin la gratitud no somos nada, que el poder que trae la gratitud es mucho más, Señor Dios, que una sanidad, que la gratitud puede abrir una puerta, Señor Dios, que puede bendecir nuestras vidas, pero también que la gratitud puede tocar tu corazón. Padre, gracias, porque tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.